Hermanos, tengan todos muy buenos días. Ya casi vamos a estar acá nuevamente en nuestra casa, unidos, con una misma mente, con un mismo sentir. Hoy vamos a hacerlo así, entonces con mucho gozo vamos a cantar a nuestro Dios el Salmo 72. Bendito Jehová, Dios de Colombia. Bendito Jehová, Dios de Colombia. Bendito Jehová, Dios de Colombia. Que solo hace maravillas, que solo hace maravillas. Bendito su nombre para siempre, y la tierra sea llena de su gloria. Amén, 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 sí, amén. Bendito Jehová, Dios de Colombia. Bendito Jehová, Dios de Colombia, que solo hace maravillas, que solo hace maravillas. Bendito su nombre para siempre. Bendito su nombre para siempre. Muy bien, hermanos, sin disimular. Sin verdad te amo, sé que estoy dispuesto a cambiar todo lo que en mi vida sé que está mal. Sin fachadas, sin disfraces, sin disimular, guiado por tu palabra, siempre quiero andar. Basta ya de fingir, quiero llegar a ti, con mi rostro descubierto es lo que tú quieres de mí. Basta ya de fingir, quiero llegar a ti, con mi rostro descubierto es lo que tú quieres de mí. Quiero mostrar a Jesucristo, vivir siempre en tu verdad. Quiero que tomes tú mi vida, quiero que la uses ya. Quiero dejar rendida a ti toda mi vida y presentarme a ti, Señor, con la cara limpia. Basta ya de fingir, quiero llegar a ti, con mi rostro descubierto es lo que tú quieres de mí. Basta ya de fingir, quiero llegar a ti, con mi rostro descubierto es lo que tú quieres de mí.
Tu amor a oración viva es la siguiente canción. Estoy aquí esperándote cada madrugada. Estoy aquí muriendo para vivir en ti. Tú me hallaste y pregaste en mi ser. Respiro para ti. Eres la fuente de mi amor. Tu amor es inagotable. Tu espíritu es incomparable. Tu amor es inagotable. Es incomparable, eres mi amor. Estoy aquí esperándote cada madrugada. Estoy aquí muriendo para vivir en ti. Tú me hallaste, fragancia en mi ser. Respiro para ti. Eres la fuente de mi amor. Tu amor es inagotable. Tu espíritu es incomparable. Tu amor es inagotable. Tu espíritu es incomparable. Eres mi amor. Cantaré tu amor por siempre. Sobre los montes y el mar, tu amor derrama sobre mí. Mi corazón abre, Señor, mi vida entrego toda a ti. En tu verdad me gozaré, mis manos yo levantaré y cantaré del amor que tú me has dado. Los montes y el mar, tu amor derrama sobre mí. Mi corazón abre, Señor, mi vida entrego toda a ti. En tu verdad me gozaré, mis manos yo levantaré y cantaré del amor que tú me has dado.
gozo se desborda. No lo puedo contener. Junto a los redimidos alzaré mi voz, dando gloria a ti, Jesús. Cantaré de tu amor por siempre. 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 Mi gozo se desborda. No lo puedo contener. Junto a los redimidos alzaré mi voz, dando gloria a ti, Jesús. Cantaré de tu amor siempre. 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 Muy buen día, mis amados hermanos, que espero que se encuentren todos muy bien. Seguimos orando por todos nuestros amados hermanos que de una u otra manera están presentando problemas de salud, a quienes les enviamos un saludo muy fraternal, muy en amor del Señor, que se recuperen, que para adelante. Y bueno, hermanos, demos gracias a Dios que podemos estar hoy congregándonos alrededor de la palabra del Señor. Ahora, quiero esta mañana que entendamos como iglesia que por la gracia de Dios hemos entendido un principio muy importante, un principio que tiene que ver con la gran comisión, y es que la base que se forma al principio en una iglesia, en una obra del Señor, es el éxito o el fracaso de la misma. Y esto que lo voy a decir es sí, al principio, pero es algo que se sigue ocurriendo a través del tiempo, porque recuerden que es pasando el testimonio uno al otro, es una carrera de resistencia. Entonces, cada que alguien recibe el testimonio es un principio de una vida en el Señor, de un ministerio, de una obra, de lo que sea. Es decir, que la base que se forma al inicio de una obra hace que la iglesia sea fuerte o débil por el resto de su vida. Esto mismo, por supuesto, como lo decía, se aplica a la vida del creyente, y es que la base que se coloque al principio es algo definitivo en cuanto al futuro de la vida de ese creyente. Por eso es que en esta iglesia hacemos tanto énfasis en el discipulado con los nuevos creyentes. Y asimismo, es en los ministerios de la iglesia, porque si el ministerio inicia sobre un buen fundamento, asimismo será ese ministerio. Y si sobre el fundamento de la salvación de un creyente se edifica con el discipulado, estamos haciendo lo correcto. Entendiendo que este principio se aplica tanto a la formación de las iglesias como a la edificación de los creyentes. Si queremos ser una iglesia bíblica local sólida, debemos aplicar este principio a esta iglesia, a los ministerios que tengamos, y así como a los futuros ministerios que se van a levantar, a los creyentes y a las futuras obras que se levanten por medio de esta iglesia. Entonces la invitación esta mañana es a que formemos una base sólida para tener un mayor impacto. En 2 de Crónicas 3, 1 al 17, dice lo siguiente. 2 de Crónicas 3, 1 al 17. Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah, que había sido mostrado a David su padre, el lugar que David había preparado en la era de Omán, Jebuseo. Y comenzó a edificar en el mes segundo, a los 2 días del mes, en el 4º año de su reinado.
Estas son las medidas que dio Salomón a los cimientos de la casa de Dios. La primera, la longitud de 70 codos y la anchura de 20 codos. El pórtico que estaba al frente del edificio era de 20 codos de largo, igual el ancho de la casa y su altura de 120 codos, y lo cubrió por dentro de oro puro. Y techó el cuerpo mayor del edificio con madera de ciprés, la cual cubrió de oro fino, e hizo realzar en ella palmeras y cadenas. Cubrió también la casa de piedras preciosas para ornamento, y el oro era oro de Parvaim. Así que cubrió la casa, sus vigas, sus umbrales, sus paredes y sus puertas con oro, y esculpió querubines en las paredes. Hizo asimismo un lugar santísimo, cuya longitud era de 20 codos según el ancho del frente de la casa, y su anchura de 20 codos. Y lo cubrió de oro fino, que ascendía a 600 talentos. Y el peso de los clavos era de 1 hasta 50 siclos de oro. Cubrió también de oro los aposentos. Y dentro del lugar santísimo hizo 2 querubines de madera, los cuales fueron cubiertos de oro. La longitud de las alas de los querubines era de 20 codos, porque un ala era de 5 codos y la cual llegaba hasta la pared de la casa, y la otra de 5 codos, la cual tocaba el ala del otro querubín, de la manera que un ala del otro querubín era de 5 codos, la cual llegaba hasta la pared de la casa, y la otra era de 5 codos que tocaba el ala del otro querubín. Estos querubines tenían las alas extendidas por 20 codos y estaban de pie con los rostros hacia la casa. Hizo también el velo de azul púrpura, carmesí y lino, e hizo realzar querubines en él. Delante de la casa hizo 2 columnas de 35 codos de altura cada una, con sus capiteles encima de los codos. E hizo asimismo cadenas en el santuario, y las puso sobre los capiteles de las columnas, e hizo granadas, las cuales puso en las cadenas. Y colocó las columnas delante del templo, una a la derecha y otra a la izquierda, y a la derecha llamó Jaquín, y a la izquierda Boaz. Vamos a orar, mis amados hermanos. Señor Jehová, Padre Santo, Dios Todopoderoso, esta mañana queremos suplicarte, rogarte, implorarte que nos permitas comprender tu palabra, lo que tienes para cada uno, lo que tienes para esta tu iglesia, que nos estés hablando clara y concretamente, Señor, en cuanto a la edificación, en cuanto a poner el cimiento, el fundamento de tu iglesia, de los ministerios, de los creyentes, de cada persona, Señor, para tu gloria y honra. Señor, te entregamos este momento, pedimos que seas tú hablándonos a través de tu Espíritu Santo y la exposición de tu palabra, que nos haga el alumbrar el entendimiento y comprendamos lo que quieres para cada uno de nosotros. Esto te lo pedimos y damos gracias en nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, en este libro de Segunda de Crónicas podemos ver cómo en el primer capítulo Salomón recibe la bendición de Dios. Luego del segundo capítulo hasta el séptimo capítulo, Salomón comienza la construcción y luego hace la dedicación del templo a Jehová. Esto es un cuadro de lo que es la forma que nosotros los cristianos hemos o debemos de edificar nuestras vidas, la iglesia, los ministerios y las futuras iglesias que Dios levante por medio de esta su obra. Entonces, para comenzar, veamos lo primero, y es que los primeros creyentes somos las piedras, los cimientos de la casa de Dios. Del versículo 1 al 3 dice así: comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo, y comenzó a edificar en el mes segundo, a los 2 días del mes, y en el 4.º año de su reinado. Estas son las medidas que dio Salomón a los cimientos de la casa de Dios. La primera, la longitud de 60 codos y la anchura de 20 codos. Aquí vemos cómo la palabra de Dios, la Biblia, dice que Salomón comenzó a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah, donde David, su padre, le había mostrado exactamente en la era de Ornán Jebuseo. Y Salomón comenzó a edificar la casa de Jehová, el templo, tomando la medida de los cimientos, es decir, Salomón comenzó la edificación colocando los cimientos de la casa, la base sobre la cual se iba a edificar o construir el resto. Porque toda edificación comienza por la base, y de la calidad de la base dependerá
lo que se pondrá o lo que se edificará sobre ese cimiento, sobre esa base. Algo que debemos entender es que Salomón edificó la casa de Jehová siguiendo las instrucciones que le dio David su padre, las cuales David a su vez recibió de Dios. Vamos a leer un pasaje en Primera de Crónicas 28, 11 al 19, lo siguiente. Y David dio a Salomón, su hijo, el plano del pórtico del templo y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. Asimismo, el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de Jehová, para todas las cámaras alrededor, para las tesorerías de la casa de Dios y para las tesorerías de las cosas santificadas. También para los grupos de los sacerdotes, de los levitas, para toda la obra del ministerio de la casa de Jehová y para todos los utensilios del ministerio de la casa de Jehová. Y dio oro en peso para las cosas de oro y para todos los utensilios de cada servicio, y plata en peso para todas las cosas de plata, para todos los utensilios de cada servicio. Oro en peso para los candeleros de oro, para las lámparas, y el peso en oro para cada candelero y sus lámparas. Y para los candeleros de plata, plata en peso para cada candelero y sus lámparas, conforme al servicio de cada candelero. Asimismo dio oro en peso para las mesas de la proposición, para cada mesa, del mismo modo plata para las mesas de plata. También oro puro para los garfios, para los lebrillos, para las copas, para las tazas de oro, para cada taza por peso, y para las tazas de plata por peso para cada taza. Además, oro puro en peso para el altar del incienso y para el carro de los querubines de oro, que con las alas extendidas cubrían el arca del pacto de Jehová. Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender toda la obra del diseño. Dijo además David a Salomón su hijo: anímate y esfuérzate, y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová Dios mi Dios estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. La obra de Medellín la hemos edificado así como Dios nuestro Padre nos ha mandado, porque el Señor desde el comienzo nos dio una misión muy clara. La gran comisión de Mateo 28, 18 al 20, que habla de las misiones del evangelismo y del discipulado. Claro, instrucciones claras. Además, una visión muy clara, la de ser una iglesia bíblica local sólida en la cual cada creyente se conforme a la imagen de Cristo, para que trabajando en equipo nos movilicemos a ministrar la palabra de Dios a Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo. Ahora, estos son los cimientos de esta obra del Señor. El Señor comenzó su obra colocando unos cimientos muy fuertes, porque son colocados por Él mismo. Y también llamó, salvó creyentes comprometidos con el Señor y con el avance de su reino. Y a través de los años nos hemos animado, nos hemos esforzado, colocando manos a la obra sin temer, sin desmayar, porque Dios ha estado con nosotros. Dios a través de estos años no nos ha dejado, no nos ha desamparado, porque nosotros estamos trabajando por Él, para Él y con Él y en Él. Vea lo que dice Primera de Reyes 5, 15 al 17. Tenía también Salomón 70,000 que llevaban las cargas y 80,000 cortadores en el monte, sin los principales oficiales de Salomón que estaban sobre la obra. 3,300, los cuales tenían a cargo el pueblo que hacía la obra. Y mandó el rey que trajesen piedras grandes, piedras costosas para los cimientos de la casa y piedras labradas. Vemos que los cimientos se formaban de estas piedras grandes, costosas. Para los cimientos de la casa eran piedras labradas. Hay un pasaje muy hermoso en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 8, que nos dice lo siguiente: acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa.
vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: y aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. La Biblia nos enseña que Cristo es la piedra viva y que es desechada por los hombres, porque los hombres prefieren las religiones, las sectas, la filosofía, las buenas obras, todas esas cosas. Pero para Dios es escogida y preciosa. Cristo, para Dios es escogido y precioso. La Biblia también nos enseña que los creyentes somos tipo de las piedras vivas que reposan, que son puestas sobre la piedra viva para edificar una casa espiritual y ser sacerdotes santos de Dios, y así poder ofrecer sacrificios aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Jesucristo, claramente es dicho en la Biblia que Él es el fundamento de Dios. Jesucristo es la principal piedra del ángulo, preciosa, escogida. Jesucristo es la cabeza del ángulo que hace tropezar a aquellos que son desobedientes a la palabra de Dios. Es decir, que en la figura de la iglesia como templo, Cristo es la principal piedra del ángulo y cada creyente es una piedra en ese edificio. En Efesios capítulo 2, versículo 19 al 22, la palabra de Dios nos dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Los creyentes somos miembros de la familia de Dios, somos hijos de Dios, porque somos las piedras del templo de Dios. Y el templo de Dios está edificado sobre una piedra principal, la cual es Jesucristo. Y sobre esa piedra principal, sobre Cristo, están los profetas. Y luego sobre los profetas están los apóstoles. Y después estamos nosotros, la iglesia de Dios, los creyentes, las piedras vivas. Pero lo que nosotros debemos entender, y la aplicación, lo importante, es que los primeros creyentes de una obra en cualquier lugar del mundo son las primeras piedras y forman los cimientos de esa iglesia sobre Jesucristo, pero forman los cimientos de esa iglesia. Y asimismo los primeros creyentes de un ministerio también son las primeras piedras que forman los cimientos de ese ministerio. Mis amados hermanos, es un privilegio ser una de las primeras piedras del edificio de Dios, pero también trae o conlleva una responsabilidad tremenda. La palabra de Dios nos dice en Primera de Reyes, capítulo 6, versículos 11 al 12. Primera de Reyes 6, 11 al 12, dice así: vino palabra de Jehová a Salomón, diciendo: con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos, y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre, y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Este versículo da una connotación importantísima, porque el Señor le está diciendo a Salomón que no solamente porque edificara el templo ya está, sino la importancia que Salomón caminara correctamente delante de Dios, en buena comunión, en obediencia.
Y aquí vemos la responsabilidad que tenemos todos los creyentes de obedecer a Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Y asimismo, si lo hacemos, pues tendremos la bendición de Dios sobre nosotros. Muchas veces, hermanos, no obedecemos a Dios en todos los aspectos. Y yo lo digo, que no tendríamos derecho ni a decir pío cuando nos pase algo. ¿Por qué? Porque no estamos siendo rectos con Dios, no estamos caminando correctamente delante de Él. Y entonces no solamente es ser parte de la iglesia, venir a la iglesia, sino obedecer al Señor en santidad. Ahora, debemos preguntarnos sobre qué fundamento, sobre qué cimiento estamos edificando. ¿Por qué lo digo? Porque el Señor Jesucristo nos dio unas palabras en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, en Lucas capítulo 6, del 46 al 49, nos dio unas palabras increíbles, unas palabras importantísimas. Lucas 6, 46 al 49. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Aquí estamos viendo la importancia que después de ser salvos debemos estar parados sobre el fundamento del Señor, escuchando la voz de Dios para obedecerlo y así permanecer firmes. La primera analogía que hace allí es que es muy diferente estar sobre la roca a estar parado en la tierra. Es muy diferente a estar en el Señor Jesucristo a estar en este mundo sin Cristo. Ser creyentes, estamos llamados a ser creyentes firmes, sólidos, ser unos verdaderos cimientos de la casa de Dios, creyentes que escuchan y hacen la palabra de Dios en sus vidas. Hermanos, ¿cuántas veces desobedecemos al Señor y después estamos llorando por nuestra desobediencia, por nuestra rebeldía? Porque la clase de creyente que se encuentre en la etapa inicial, en la primera etapa, será lo que va a reproducir a través de los años. ¿Qué quiero decir con eso? Que solo podemos reproducir lo que somos, no lo que no somos. Ejemplo, si usted es flaco, bajito, chiquito y le nace un hijo, lo más seguro es que ese hijo sea flaco, chiquito, como usted parecido. Si usted es grande y así y gordo, lo que sea, su hijo va a nacer grande, gordo y así parecido a usted. Si usted es negrito, su hijo le nace negrito. Si usted es blanquito y su hijo le nace negrito, abre el ojo. O sea, ¿sí? ¿Me explico? O sea, solo podemos reproducir lo que somos, no lo que no somos. Y si usted es un creyente flojo, vagabundo, desobediente, ¿qué va a producir? Si usted es un creyente firme, obediente, entregado, comprometido, ¿qué va a producir en su influencia a otras personas? Ahora, por eso nos debemos dedicar primero que todo a edificar la vida de los creyentes, antes de pensar en muchos ministerios o pensar en otras iglesias. Recuerden lo que el Señor nos dijo: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Lucas 16:10. El Señor lo dijo clarito. Muy bien, continuemos. Vamos a brincar un poquito porque vamos a coger la sustancia, lo importante de este pasaje. Vamos a pasar al versículo 15 y 17 de este capítulo. Dice: los primeros creyentes somos las columnas de la casa de Dios. Vea lo que dice el versículo 15 al 17. Delante de la casa hizo 2 columnas de 35 codos de altura cada una, con sus capiteles encima de 5 codos. Hizo asimismo cadenas en el santuario y las puso sobre los capiteles de las columnas. E hizo 100 granadas, de las cuales puso en las cadenas. Y colocó las columnas delante del templo, una a la mano derecha y otra a la mano izquierda. La de la mano derecha llamó Jaquín y la de la mano izquierda Boaz.
Ahora, qué interesante lo que estamos viendo aquí, porque nos dice que Salomón colocó delante de la casa 2 columnas. Una a la mano derecha que se llamaba Jaquín, que quiere decir él establecerá. Y otra a la mano izquierda llamada Boaz, que quiere decir en él hay fuerza. Ahora, mire qué interesante, porque ¿qué está hablando aquí? Pues la palabra nos lo dice claramente, la analogía y lo que aplica o la implicación que tiene para con nosotros los creyentes del Nuevo Testamento. En Gálatas 2.9 vea lo que dice. Gálatas 2.9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Aquí en este pasaje se nombran algunas de las columnas de la iglesia primitiva. Recordemos que Cefas es una de las columnas que nombramos en el pasaje que acabamos de leer, de Gálatas. Y también Cefas quiere decir piedra. ¡Wow! ¡Qué curioso! Es decir, que estos primeros creyentes de la iglesia del Señor Jesucristo fueron las piedras, los cimientos y las columnas de la casa de Dios. ¡Wow! Ahora, mire qué interesante, porque lo que dice en 1 Timoteo 3:15. Porque si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ahora, qué tremendo, porque este pasaje se refiere a columna, que es soporte, apoyo, fundamento, cimiento, base, respaldo, y habla de baluarte, que es fortaleza, amparo, defensa. Entonces, cuando hablamos de columna y baluarte de la verdad, es una persona que sirve de amparo, apoyo, protección, que es un amparo y la defensa de la verdad. Es la torre de la verdad. Un creyente que se hace matar por la palabra de Dios, por mantenerla pura y sin mancha y sin adulteración. Aquí estamos hablando de los primeros creyentes de una iglesia o un ministerio. Son las columnas doctrinales de la iglesia o del ministerio. Qué interesante, porque es un creyente que cumple con lo que dice en 2 de Timoteo 1:13. 2 de Timoteo 1:13. Pablo le está diciendo a Timoteo: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Está diciendo que con su vida, que él retenga la forma, no tan solo las palabras, sino la forma de las sanas palabras. ¡Wow! Mis amados hermanos, la doctrina que se establece al principio es la que se va a multiplicar en los próximos años. Eso sí, si los discípulos retienen la forma de las sanas palabras que les enseñamos. Por eso, mis amados hermanos, nunca podemos fallar en cuanto a la enseñanza de la palabra de Dios, la importancia del discipulado y la correcta administración de la Biblia, de la palabra de Dios en cada área y momento de la iglesia. Ahora sí, entendiendo esto, continuemos adelante y veamos lo tercero, el deber de los que ponen los cimientos y las columnas de la casa de Dios. Estamos hablando de los líderes y los discipuladores. La Biblia nos enseña que el deber de los líderes de la iglesia, de los líderes de los ministerios, es establecer el fundamento de Dios en los creyentes, es decir, establecer a Cristo en los creyentes. Que los creyentes tengan su confianza y los ojos puestos en Cristo. Vean lo que nos dice Efesios 4:11 al 16. Efesios 4:11 al 16. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos,
para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Debemos darles los fundamentos de la fe, es decir, las enseñanzas de Cristo. Pues no lo dice en la gran comisión, y Jesús de Hercules habló diciendo: toda potestad me da en el cielo y en la tierra, por tanto ella es discípulo a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Tenemos que dar los fundamentos de la fe a los discípulos, las enseñanzas de Cristo, porque estamos estableciendo los cimientos, estamos poniendo las columnas doctrinales de la iglesia, de los ministerios, de las futuras obras. El Señor Jesucristo ha puesto al pastor, ha puesto a los líderes de la iglesia para que coloquemos el fundamento de Dios en la vida de los creyentes, a Cristo. Y nosotros queremos establecer columnas fuertes, establecidas, firmes, con nombres como Él establecerá. En Él hay fuerza, porque la Biblia nos advierte que cuando vendrá tiempo, cuando los creyentes, los que están en las iglesias, no sufrirán la sana doctrina, sino teniendo comezón de oír, se amontonarán al maestro conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero nosotros debemos ser sobrios, debemos soportar aflicciones, debemos evangelizar, debemos discipular, debemos cumplir nuestro ministerio. La Biblia también nos advierte que entrarán en medio de nosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de nosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí, tras de ellos, los discípulos. Que los sigan a ellos, no a Cristo. Por eso nosotros debemos enseñarles a confiar, a depender de Dios, de la Biblia, para que no puedan ser engañados fácilmente. La Biblia nos dice en 2 Timoteo 2, 1 y 2. La Biblia dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Nos está hablando de hombres fieles, fieles al Señor, fieles a la doctrina, idóneos, preparados para toda buena obra, para hacer la admisión, el evangelismo, el discipulado, para el Señor, no para nosotros, sino para el Señor. Y por eso nosotros debemos establecer y fundamentar muy bien a los creyentes en la palabra de Dios, porque es la Biblia la que tiene el poder para sobreedificarnos y darnos herencia entre los santificados. La responsabilidad del pastor, de los líderes y de los discipuladores para con sus hermanos es la de perfeccionar a los hermanos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, mire lo que la palabra de Dios nos dice en Primera de Reyes 6:7. Primera de Reyes 6:7. Y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. ¡Wow! Para hacer una iglesia bíblica local sólida, el pastor, los líderes y los discipuladores tenemos la responsabilidad de preparar las piedras que vamos a colocar en las paredes de la casa de Dios. Es decir, no cualquiera que venga y que haga una profesión de fe y llore, ya lo ponemos como piedra de esta casa. No puede ser cualquier piedra.
No es por el que pase, no es aquel que pase por el discipulado, sino es aquel el cual el discipulado pase por él. Porque la palabra de Dios nos dice que tienen que ser piedras acabadas, que han sido trabajadas, pulidas y perfeccionadas con martillo y hacha. Es un trabajo ruidoso y difícil, doloroso. Cuesta mucho hacerlo, pues toma tiempo y gasta muchísima energía. En Proverbios 24, 27 dice lo siguiente. Proverbios 24, 27. Prepara tus labores fuera y disponlas en tus campos, y después edificarás tu casa. Primeramente, la preparación de esas piedras que van a formar la casa de Dios. Esto implica mucho ruido. Y luego la edificación, o sea, la colocación de las piedras en la casa de Dios, después de que han sido pulidas y perfeccionadas, y luego sí se puede edificar en paz. En paz. Mis amados hermanos, el proceso de perfeccionar a los discípulos, el discipulado bíblico, es un proceso difícil, doloroso, de mucho ruido, pues el Señor nos está quebrantando y nos está volviendo a hacer para hacernos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Pero una vez que los hermanos van siendo perfeccionados, es decir, que se van conformando a la imagen de Jesucristo, ya podemos edificar en paz, pues estos hermanos pasan a servir de corazón al Señor, a participar de la obra del Señor con gozo, y están dispuestos a entregar sus vidas al Señor para que Él los use con los demás. Otra cosa, el deber de los que son los cimientos y las columnas de la casa de Dios, los creyentes, los discípulos. Ya hemos hablado de la importancia de establecer los primeros creyentes como piedras de Cristo, que son los cimientos y las columnas doctrinales de la iglesia local para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y esto tiene la finalidad de edificar el cuerpo de Cristo, es decir, de ir creciendo en armonía todos, tanto espiritualmente, madurez espiritual, como físicamente, en números también, porque hemos de crecer también en números como iglesia del Señor. El tamaño y la madurez de esta iglesia va a depender de cuántos de nosotros vamos a entregar, a rendir nuestras vidas al Señor para ser perfeccionados, y así después estar en la capacidad de perfeccionar a los otros hermanos. Es decir, cuántos de nosotros vamos a rendir nuestras vidas a los pies de Cristo para que Él nos coja y nos use y las invirtamos nuestras vidas en los demás. También debemos entender cuál es la parte del nuevo creyente, porque los nuevos creyentes deben ser dóciles, enseñables y sobre todo obedientes a la palabra de Dios, así como el pastor también debe someterse a Dios y específicamente a Cristo. La Biblia nos dice algo muy interesante en Hebreos 13, 17 y 18. Hebreos 13, 17 y 18 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como los quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Los líderes, los discipuladores, la grey en general, debe someterse y obedecer al pastor colocado por el Señor. Y esto lo digo porque somos un equipo. Ser una iglesia bíblica local, en la cual cada creyente conforma la imagen de Cristo, ¿para que trabajando qué? En equipo. Somos un equipo. Hemos de trabajar coordinadamente y concatenadamente. También la palabra de Dios dice que deben orar por el pastor, porque él debe conducirse bien en todo. Y además es el número 1 en la lista de ataques del diablo. No es el único, pero es el número 1. La Biblia dice en 1 Tesalonicenses 5, 12 y 13: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor, y os amonestan,
y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. La palabra de Dios manda a reconocer, a amar, a tener en mucha estima a los líderes que trabajan entre vosotros. Estos hermanos que los presiden en el Señor, en ocasiones tenemos que amonestarlos para perfeccionarlos, para que luego usted pase a formar parte de las piedras de este templo, de esta iglesia, de este templo santo en el Señor. Ahora, nuevamente leamos segunda de Timoteo 2, 1 y 2. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ahora, los creyentes en general, especialmente los discípulos, los que están siendo perfeccionados, ¿sí?, los que están siendo discipulados, deben esforzarse en la gracia de Dios. Deben de estar dispuestos a participar en el avance del reino de Dios. No solamente haber recibido esa gracia, no solamente ser salvos, sino ocuparse en esa salvación. Debemos ser fieles, estar dispuestos a poner en prioridad en la vida la oración, la lectura, la obediencia, el discipulado, la congregación. Hermano, ustedes deben estar dispuestos a sacrificar, a comprometerse y cumplir con el Señor para crecer y madurar espiritualmente. Y sobre todo saber que cuando con amor les amonestamos, les decimos las cosas, se las decimos para el bien suyo, no para el nuestro. ¿Cuántas veces advertimos algo en la palabra, decimos algo y después pasa si no lo obedece al Señor? No a nosotros, sino al Señor. Para que estando firmes y fieles y fuertes, entre todos, edifiquemos la obra del Señor y así participemos activamente en el avance del reino de Dios. Concluyendo, tú tal vez has escuchado la palabra de Dios por primera vez, o tal vez ya la vienes escuchando. Te pregunto, ¿dónde estás parado? ¿Sobre la roca o sobre la tierra? Mucha gente piensa que la roca es Pedro. El Señor Jesucristo le dijo: Petros, piedrita, sobre esta roca, sobre el Señor Jesucristo, edificaré mi iglesia. No le está diciendo que sobre Pedro, no, sobre él, sobre el Señor Jesucristo. El fundamento de Dios es Jesucristo, es la roca, la piedra angular de la iglesia de Dios. ¿Cómo va a ser un simple hombre? Un hombre que negó al Señor 3 veces, un hombre que se hundió lleno de temor y miedo de la tormenta. Es Jesucristo el Señor. Entonces le hablo a usted que se cree muy religioso y que piensa que una religión lo va a salvar, o que una filosofía, o que unas obras. No. ¿Dónde está usted parado? Si se presenta una dificultad bien grande en tu casa, ¿queda en pie sin problema o es grande la ruina de tu casa? Hoy puedes cambiar eso, hoy puedes pararte en la roca, en Jesucristo, pero para eso tienes que aceptar el Evangelio de Dios. ¿Qué dice el Evangelio de Dios? La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice que Jesucristo nos amó tanto que aun siendo sus enemigos se entregó por nosotros, pagó el precio en la cruz por nosotros. Entonces lo primero que hay que entender es que la Biblia dice que no hay justo ni aun uno, no hay quien haga el bien y nunca peque. Todos los seres humanos somos pecadores. Todos hemos quebrantado los mandamientos de Dios, todos le hemos fallado a Dios. ¿Y sabe cómo lo sabemos? Facilísimo. Usted, aquí en su corazón tiene escrito la ley moral de Dios, los 10 mandamientos. Y usted sabe que usted ha mentido, que usted ha adulterado, que usted ha fornicado, que usted ha codiciado, que usted ha robado, así sea 5 minutos del trabajo. Usted ha pecado contra Dios, usted le debe a Dios, y no solamente ha fallado una vez, sino muchas veces. Su conciencia se lo dice, el corazón sabe y usted, la conciencia se lo dice. No hay forma de negarlo. Tiene que reconocer ese pecado para con Dios, porque usted ha pecado con Dios, porque ha quebrantado los mandamientos de Dios. Tiene que pedirle perdón a Dios, arrepentirse para con Dios. Y luego
de haber entendido eso, que usted está en deuda, que usted está condenado, que está destinado al infierno, se arrepiente para con Dios, le pide perdón y luego coloca toda su confianza, su fe, en el único sacrificio acepto para Dios, y es Jesucristo muriendo en la cruz por tus pecados. Pones toda tu fe y tu confianza en Él, le pides que te salve y Él te salva. La sangre de Cristo te lava y el Espíritu Santo de Dios te sella y tú naces de nuevo y eres nueva criatura. Y ahí comienza. Nosotros, hermanos, los que ya nos hemos arrepentido para con Dios y hemos puesto la fe en Jesucristo y que somos salvos, preguntémonos si ya de verdad hemos rendido nuestras vidas a Cristo para ser perfeccionados por Él. Ojo, no te engañes, no creas que porque eres salvo, tú ya eres discípulo de Jesucristo. Una cosa es ser salvo, otra cosa es ser discípulo de Jesucristo. Para ser discípulo de Jesucristo hay que ser salvo primero, pero después de ser salvo hay que tomar una decisión. ¿Vas a ser discípulo de Jesucristo o no? Y ojo, porque muchos quieren perfeccionar a otros sin haber sido perfeccionados. Primero tienes que permitir que el Señor te perfeccione a ti y luego tú sí puedes ser usado para perfeccionar a otros. ¿Qué tan importante es para nosotros la gran comisión? La visión de la iglesia. ¿Qué tan importante es para nosotros que Medellín sí sea para Cristo, que Colombia sea para Cristo, que el mundo sea para Cristo? No para nosotros, para Cristo. Yo me pregunto, ¿qué impacto deseamos que esta iglesia tenga en el mundo? Y eso va a depender de nosotros, de cada uno de nosotros. ¿Cómo estamos haciendo la obra misionera? Ojo, yo no te estoy preguntando si estás yendo a Sonsón, si estás yendo a otro departamento, otra ciudad, si estás yendo a otro país, o estás yendo a África de los leones. Yo te pregunto si estás siendo misionero en tu metrópoli. Cuando tú sales en esta ciudad, vas a llevar las buenas nuevas al que el Señor te ponga delante. ¿Cómo estamos permitiendo que seamos establecidos nosotros en esta obra? ¿Cómo estamos estableciendo a los otros en esta obra? A esos cimientos, a esas columnas doctrinales sólidas, para pensar en ministerios nuevos, para pensar, y aún para llegar a pensar en iglesias nuevas. ¿Cómo estamos haciendo eso, hermano? Es muy importante ser obedientes, hermano, ser verdaderos discípulos de Jesucristo y después de ser salvos de verdad, tomar al Señor en serio, humillarnos totalmente, rendir nuestra vida a los pies de Cristo, entregársela para que Él la utilice y para que Él haga su santa y perfecta voluntad en nosotros. Es una decisión que cada uno de nosotros podemos tomar, pero eso depende de cada uno. Vamos a orar. Señor Jehová, Padre Santo, Dios Todopoderoso, gracias te damos por tu palabra porque es la verdad. Permite, Señor, haz esa obra en nosotros para que tomemos la decisión correcta de ser de verdad esos cimientos fuertes de esta tu obra, de ser columna y baluarte la verdad, Señor, de defender tu palabra, la santa y perfecta palabra, no dejar que la cambien, que la adulteren, Señor, eso no es negociable, Padre, por ninguna razón. Ayúdanos a ser esos guardadores de tu palabra, Señor, y amar tu palabra, amarte a ti, amar tu obra, amar el avance de tu reino más que cualquier cosa sobre esta tierra. Te damos gracias, Padre, y pedimos que hagas la obra en todo y cada uno de nosotros para poder participar del avance de tu reino. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Es por tu gracia. Es la siguiente canción. Cuando nadie me ve en la intimidad, donde no puedo hablar más que la verdad, donde no hay apariencias, donde he descubierto
corazón. Allí soy sincero. Allí mi apariencia de piedad se va. Allí es tu gracia lo que cuenta, tu perdón lo que sustenta para estar de pie. Y no podría dar la cara si no fuera porque estoy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús lo que han visto reflejado en mí. Tan solo fue su luz, y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Y es por tu gracia y tu perdón. Mi justicia queda lejos de tu perfección, y no podría dar la cara si no fuera porque estoy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús lo que han visto reflejado en mí. Tan solo fue su luz, y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Y es por tu gracia y tu perdón. Mi justicia queda lejos de tu perfección.